Capítulo 11. Gwendolyn montó en la parte posterior del Micoples, detrás de Thor, sosteniéndolo firmemente. El viento corría por su pelo. Hacía frío, pero era muy refrescante. Ella estaba empezando a sentirse viva otra vez. De hecho, Gwendolyn nunca se había sentido tan feliz como ahora. Todo se sentía bien en el mundo otra vez. Ella podía sentir a su bebé dando patadas en su estómago, y podía sentir su alegría por estar cerca de Thor. Gwen ardía de emoción de contarle a Thor las noticias, pero estaba esperando el momento perfecto. Y desde que ellos habían dejado la torre del refugio, no habían tenido un momento por autorización para hablar. Había sido un torbellino de batallas y aventuras, los dos volando en Micoples. Gwendolyn mirando con asombro cómo la bestia acababa con decenas de los hombres de Andrónico. No sentía piedad por ellos. Por el contrario, se sentía satisfecha, sentía que su deseo de venganza se cumplía lentamente. Con cada soldado del imperio que mataron, con cada ciudad y pueblo que liberaron, sintió que lo injusto se convertía en justo. Después de todas las derrotas, después de ver a su patria destruida, se sentía bien tener finalmente la victoria. Después de liberar Venecia, Kendrick y sus hombres comenzaron a regresar a Silesia. Gwendolyn y Thor decidieron volar solos de regreso y reunirse con ellos allí. Con Micoples, iban mucho más rápido que en los caballos, y tenían tiempo de sobra. Thor había dirigido a Micoples para llevarlos en un viaje aéreo al reino occidental. Mientras volaban, Gwen miró hacia abajo con satisfacción al ver a decenas de los hombres de Andrónico aniquilados, revistiendo el suelo por todos lados, desde las tierras altas hasta el cañón. Ella se sintió aliviada al ver que el reino occidental era completamente libre. Por supuesto, la mitad del ejército del imperio permanecía en el otro lado de las tierras altas, pero Gwendolyn no estaba preocupada por eso ahora. Al ver el tremendo daño que Thor había infligido en este día, era obvio que podrían aniquilar al resto de los hombres de Andrónico en otro día. Andrónico no tendría otra opción ahora, sino rendirse, o morir derrotado. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, ya no había necesidad de preocuparse. Era hora de celebrar. Micoples batió sus alas grandes, y Gwendolyn la observó con asombro. No podía creer que estaba volando en la parte posterior de un dragón. Ella se aferró a Thor mientras daban un paseo romántico a lo largo del anillo, mirando hacia las montañas y los valles y colinas, viéndolos por primera vez desde esta perspectiva. Llegaron al cañón, y a lo lejos, se podía ver el amarillo brillante del Tartubio en el horizonte. Se dieron vuelta y volaron por el borde del cañón, y quedaron sin aliento al verlo desde esta perspectiva, sus remolinos de nieblas, brillando en los atardeceres. Parecía tan grande como el mundo. Se dieron vuelta y se dirigieron a Silesia, y el corazón de Gwen se agitó ante la idea de reunirse con toda su gente. Antes de la llegada de Thor, ella había estado muy nerviosa para volver, para enfrentarse a su gente. Pero ahora ya no sentía vergüenza. Por el contrario, se sentía llena de alegría, e incluso de orgullo. Por fin, había asimilado las sabias palabras de Aragorn, y finalmente se dio cuenta de que lo que le ocurrió no tuvo nada que ver con quién era ella, que eso lo la definía. Tenía toda una vida por delante, y ella tenía el poder de elegir si vivía feliz o dejaba que su vida se arruinara. Ella había decidido vivir. Esa fue la mejor venganza. No permitiría que nada la abatiera. Todos los colores brillaban en la niebla, y fue el viaje más romántico que había hecho, como nunca imaginó. Ella estaba, sobre todo, encantada de compartir esto con Thor. No podía esperar hasta que aterrizaran, hasta que finalmente tuvieran tiempo para estar solos, para darle la noticia increíble de que estaba embarazada. Ella se dio cuenta de que Thor también tenía algo que decirle, y no podía dejar de preguntarse si iba a proponerle matrimonio. Ella sonrió al pensar en eso, atolondrada de emoción. No había nada en el mundo que ella quisiera más. Volaron sobre la corte del rey y Gwendolyn se sintió descorazonada al ver lo que quedaba de esta gloriosa ciudad, sus muros carbonizados, las casas abandonadas, las fuentes y estatuas derrumbadas. Pero al menos sus paredes todavía estaban de pie. Estaban carbonizadas y desmoronándose en ciertos lugares, pero no se habían derrumbado. Gwen se sintió decidida, con un propósito en la vida. Se prometió a sí misma que reconstruiría la corte del rey.
La haría mejor de lo que había sido alguna vez, incluso en el tiempo en que vivió su padre. Sería un bastión brillante de esperanza, un faro, para que todos lo vieran. Verían que el anillo había sobrevivido, y que continuaría sobreviviendo durante siglos. Volaron todavía más lejos hacia el norte, y finalmente, apareció Silesia a la vista, con su brillante piedra roja, elevándose por lo alto, brillando en el horizonte. Sus ciudades superiores e inferiores podían verse incluso desde aquí, y el corazón de Gwen se aceleró cuando vio a Kendrick y todos los hombres regresando victoriosos, llenando las puertas de la ciudad, y hacia la gran plaza de la ciudad. Thor instó a Micoples, y bajaron, aterrizando justo en el centro de la ciudad. Al hacerlo, se oyó una gran ovación entre los hombres, y Micoples arqueó su cuello y graznó con orgullo. Thor desmontó. Luego tomó de la mano a Gwen, y la ayudó a bajar, y cuando sus pies tocaron la tierra, se encontraron con los aplausos de miles de personas. La gran multitud extasiada agitaba sus sombreros y coreaban los nombres de Thor y de Gwendolyn. Ella pudo ver el amor y la devoción en todas sus caras cuando se abalanzaron a ellos, y los abrazaron. Se dio cuenta de que estaban encantados de tenerla de vuelta. Y la sensación llenó de felicidad su corazón. Ella creía que podrían mirarla con vergüenza o decepción. Ella había estado muy equivocada. Todavía la querían tanto como siempre lo habían hecho. Tal vez aún más. Gwen se sentía en casa otra vez. Este era su lugar, aquí, con estas personas, ayudándolos. No en la torre del refugio, aislándose del mundo. Ella necesitaba abrazar al mundo. Argon había tenido razón. Mi hermana, se oyó una voz. El corazón de Gwen se aceleró cuando volteó para ver a su hermano menor, Reese, de pie ante ella, vivo. Había logrado regresar de su misión en el Imperio. Ella no esperaba verlo de pie delante de ella otra vez. Se abalanzó, y la abrazó, y ella también lo abrazó. Parecía mayor, más fortalecido, más maduro. Estoy tan feliz de que estés vivo, dijo ella. El estado de ánimo en el aire era más que festivo, más que jovial, había euforia. Era como si todos los que estaban allí hubieran vuelto a nacer. Abrazó a su hermano Godfrey, a su hermano Kendrick, y luego una persona tras otra subió, y la abrazaron. Había un sinfín de simpatizantes. Mientras estaba allí parada al lado de sus hermanos, no podía evitar pensar en su padre, y en sus otros hermanos. Estaban aquí parados, ella, Kendrick, Godfrey y Reese, 4 de los 6 hermanos. Gareth había estado perdido para todos ellos. Y Luanda, como siempre, estaba alejada, parecía que no podía superar su envidia hacia Gwendolyn. Pero al menos estaban ellos 4, y se sintió más cerca que nunca de Kendrick y Godfrey y Reese. Finalmente, sentía que todos eran una familia unida. Era irónico que tuviera que suceder después de que su padre había fallecido. La reunión se convirtió en una gran celebración, todos los silesios liberados estaban felices por estar vivos, por estar lejos del yugo de Andrónico. Godfrey no perdió el tiempo. Dirigió a un grupo de hombres, con la ayuda de Acort y Fulton, hacia las tabernas ocultas, y pronto empezaron a rodar los barriles de cerveza en el patio. Los gritos y aplausos se elevaban entre todos los ciudadanos, y Gwendolyn sintió que era levantada sobre los hombros de alguien. Estaba muy arriba en el aire, gritando de alegría, mientras colocaban a Thor sobre los hombros de alguien, al lado de ella. Hubo otro gran grito y ovación, mientras los dos desfilaban por toda la ciudad. Aparecieron los músicos, haciendo sonar los címbalos, tocando flautas y trompetas y tambores, tocando las canciones tradicionales, felices. La gente se puso a bailar. Bajaron a Gwendolyn y Thor la encontró, entrelazando sus brazos con los de ella y dándole vueltas, en su danza tradicional. Gwen gritó riendo mientras él le daba vueltas, primero en una dirección, luego en otra, los dos bailando entre miles de personas, girando alocadamente, entrelazando los brazos y después soltándose. Cambiaron de pareja, y Gwen se encontró entrelazando brazos con Godfrey, luego con Kendrick, después con Reese, luego con Elden, con O'Connor, con Srog, y luego de vuelta con Thor. Todos bailaron y bailaron mientras el sol comenzaba a ocultarse, llenando el aire de aplausos, mientras pasaban las botas de vino, con jarras de cerveza espumosas.
La gente bebía y cantaba, y vitoreaba, y bailaba un poco más, y para sorpresa de Gwen, Silesia se llenó otra vez con los sonidos de la alegría y la risa. Mientras el cielo oscurecía, se encendían antorchas por todas partes, iluminando la noche, y el baile y la celebración continuaba como si el día apenas comenzara. Gwen vio que llevaban un escenario improvisado, un gran tablón de madera sobre ruedas, como de 3 metros. Al llegar al centro de la plaza, su hermano Godfrey saltó sobre él con un grito, acompañado de Accord y Fulton, y de varios amigos más de Godfrey, que ella reconocía de las tabernas. Todos subieron al escenario con jarras de cerveza en ambas manos, bebiendo mucho, ante los gritos y vítores de miles de personas. La multitud se reunió alrededor mientras Godfrey y Accord y Fulton se acercaban, y se dirigían a ellos. «Creo que es hora de una obra de teatro, mis queridos hermanos y hermanas. ¿No lo creen?», dijo Godfrey. Hubo un gran grito de aprobación como respuesta. «Pero mi señor, ¿de qué tratará la obra?», dijo Accord con una voz exagerada de un mal actor. Gwendolyn se rió. «Yo digo, que la obra sea acerca de Andrónico», intervino Fulton. Hubo abucheos de la multitud borracha y escandalosa. «¿Y quién lo personificará?», dijo Godfrey. «Como yo soy el más alto y más gordo de todos, creo que el papel lo haré yo», respondió Accord, inclinándose hacia adelante, y con el ceño fruncido hacia la multitud, con una mirada exagerada, burlándose de Andrónico. La multitud rugía de placer, y Gwendolyn se rió con ellos. Se sentía también reír. Ella sentía una liberación de todas sus emociones reprimidas, viendo las caras exageradas de los malos actores, todos ellos burlándose de Andrónico juntos. Se sentía segura otra vez, sentía que ella no estaba sola, como si todos estuvieran juntos en esto. Se sentía también estar viva y libre de nuevo, y burlarse de sus preocupaciones hacía que todo pareciera insustancial. Thor apareció a su lado, deslizó un brazo alrededor de su cintura, y la jaló con fuerza, riendo con ella. Le encantaba la sensación de la mano de él en su estómago. Le hacía pensar en su hijo. Al ver el sol ocultarse frente a esta ciudad antigua, de color rojo brillante, quería congelar este momento de alegría y de risas, de hacer que nunca acabara. Finalmente, todo estaba bien en el mundo. Solo deseaba que esto se quedara así por siempre. Asterisco Re se rió efusivamente mientras estaba allí en la multitud, al lado de sus hermanos de la Legión, Thor, Elden, O'Connor, y Conven, y veía a Godfrey, y a Accord, y a Fulton en el escenario. Había sido la primera vez que había reído, no sabía en cuánto tiempo, y no podía evitar dejar de reír mientras observaba a Accord imitando a Andrónico. «Creo que interpretaré el papel de Implode», dijo Fulton al público. Todos lo abuchearon, y Fulton ocultó su rostro en sus manos, y luego sacó un pañuelo, y cubrió uno de sus ojos con un parche. «¡Ah! Lo olvidaba. Ahora me falta un ojo», gritó, burlándose de Implode, y toda la multitud rió a carcajadas. «Los McGill me han vencido. Así que sin otra esperanza, me uniré a Andrónico», gritó Fulton. Él corrió por el escenario y entrelazó los brazos con Accord, y juntos caminaron pavoneándose por el escenario, tropezando uno con el otro, ante las carcajadas. «Entonces era más fácil matarlos a los dos», gritó Godfrey, corriendo hacia adelante con una espada falsa, y apuñalando a cada uno de ellos. La multitud rugió y gritó en aprobación, mientras Accord y Fulton se desplomaban en el escenario. Todos los otros actores saltaron, fingiendo apuñalarlos. Reese se rió con los demás, mientras la cerveza se le subía a la cabeza. Después de tantos meses de viaje, se sentía muy bien estar en casa. Después de todas las penurias que pasaron en el Imperio, una parte de él nunca había esperado volver a casa con vida, y estaba todavía en shock. Estaba tan acostumbrado a estar en un ambiente hostil, a estar en modo de batalla, que se sentía genial tener una noche para descansar, sin tener que preocuparse de ser atacado. Pero mientras sus amigos se carcajeaban y veían la obra, fascinados, Reese estaba distraído. Tenía otras preocupaciones en su mente, y se apartó del grupo, observando a la multitud, como lo hacía desde que regresó, buscando alguna señal de la mujer que ocupaba sus pensamientos. Celeste. Desde que había regresado al anillo, Reese no había podido pensar en otra cosa. Recordó que ella vivía en una pequeña aldea no lejos de aquí,
pero también había escuchado los informes, y sabía que todos esos pueblos habían sido atacados. Sabía que la mayoría de los aldeanos habían muerto. Sin embargo, también había escuchado que algunos habían escapado, y habían logrado llegar aquí, a Silesia, buscando refugio. Él oró para que ella estuviera entre los supervivientes, que de alguna manera se hubiera salvado, que estuviera aquí con los demás, y que todavía se acordara de él. Sobre todo, esperaba que se preocupara por él, aunque fuera un poquito de lo mucho que él se preocupaba por ella. Pensar en Celeste le había sostenido a lo largo de su misión, y juró que, si alguna vez regresaba vivo, la encontraría, que le diría cuánto le importaba. Ahora que estaba en casa, sentía que no tenía tiempo que perder. Reese se apresuró a través de la multitud, buscando entre todos los rostros, ansioso por tener alguna señal de ella. Pero sin importar cuánto buscara, dando tumbos a través de las filas de gente, no veía rastro de ella. Se sintió descorazonado mientras se abría paso a través de miles de personas, pululando entre ellos. Como el cielo se oscurecía más, era todavía más difícil descifrar los rostros, brillando en la tenue luz de las antorchas. Todos empezaron a verse borrosos después de un tiempo. Reese empezó a sentirse desesperado. Celeste probablemente no había sobrevivido, se dijo a sí mismo. Y aunque así fuera, era probable que no estaría interesada en él. El olor de comida llenó el aire, y Reese se volvió para ver las largas mesas para el banquete que eran llevadas en filas, colmadas con todo tipo de carnes y quesos y manjares. Mientras los sirvientes las colocaban, la multitud bajaba hacia ellas. Reese, con el estómago gruñendo, deambuló, agarró un pedazo de carne y lo partió. No se había dado cuenta de lo hambriento que estaba, y devoró una pata de pollo y un puñado de papas, y dio un largo trago a su tarro de cerveza, sintiéndose rejuvenecido. Reese se quedó allí, con la mirada perdida, sin ver realmente la obra, y preguntándose qué habría sido de Celeste. De repente, sintió un golpecito en el hombro. Reese se dio vuelta, y su corazón se detuvo. Ahí parada, con una sonrisa en los labios, estrechando sus manos nerviosamente, y mirándolo, con inseguridad, estaba la mujer más bella que jamás había visto. Celeste. Allí estaba ella, mirándolo con tanto amor en sus ojos chispeantes, con el encanto en su cara al verlo. Reese, que estaba desprevenido, tuvo que parpadear varias veces, preguntándose si era real o solo producto de su imaginación. Te he estado buscando por todas partes, dijo ella. Encontré a tus hermanos de la Legión, y ellos me dijeron que podría encontrarte en la mesa del banquete. ¿Eso dijeron?, preguntó Reese, mirando todavía a sus ojos sonrientes, casi sin poder hablar. Él quería decirle muchas cosas a la vez. Cuánto la amaba, cómo es que nunca había dejado de pensar en ella. Pero se quedó ahí parado, lleno de nerviosismo. No salían las palabras. Mientras él estaba ahí parado, en silencio, ella empezó a verse insegura, como si se preguntara si él estaba interesado siquiera en hablar con ella. He querido hablar contigo desde que te fuiste de mi pueblo, dijo ella. Traté de encontrarte, y me enteré de que te habías ido. Sí, al imperio, dijo Reese. En busca de la espada. Acabamos de regresar. No pensé que volvería. Me alegro que hayas regresado, dijo ella. Él la miró, sorprendido. ¿Por qué?, preguntó él. Pensé que cuando estabas en la aldea, me habías dicho que no te gustaba. Ella aclaró su garganta y la preocupación cruzó por su mente. Pensé mucho en lo que me dijiste. ¿En cuánto me amas? En que te dije que era una locura. Él la miró, asintiendo con la cabeza. Pero la cosa es que no quise decir eso, añadió ella. No estás loco. Eso que sentiste, yo también lo siento. Verás, no he venido a Silesia buscando seguridad. Vine a buscarte. Reese sintió alegría en su corazón cuando escuchó sus palabras. Apenas era capaz de digerirlas. Ella estaba diciendo las mismas cosas que él había tenido en su mente. Levantó una mano y la pasó a lo largo de su mejilla. En mi misión, solamente pensé en ti, dijo él. Eres lo que me ha sostenido. Ella sonrió, con un brillo en sus ojos. Rezaba todos los días para que regresaras a salvo, dijo ella.
La música volvió a escucharse, y las parejas empezaron a bailar, con el sonido del arpa y la lira. Ree se sonrió, y extendió una mano. ¿Ah, bailas conmigo?, preguntó. Ella miró hacia abajo y sonrió y puso su mano en la de él. Era la sensación más suave de su vida, y sus dedos se sentían electrificados con el tacto. Nada me encantaría más. Capítulo 12. Luanda estaba parada debajo de la luz de las antorchas, contra la pared de pie, en la periferia del patio de Silesia, viendo las fiestas, estando furiosa. Allí estaba su hermana, Gwendolyn, en el centro de todo, como siempre había estado desde que eran niñas, siendo adorada por todos. Era como si hubiera ido creciendo. Ella, Luanda, la mayor, había sido ignorada por su padre, quien había derramado todo su afecto a su hija menor. Su padre había tratado a Luanda como si apenas existiese. Él siempre había reservado lo mejor de todo para Gwendolyn, especialmente su amor. Luanda ardía al pensar en eso ahora, mientras veía a Gwendolyn, la encantadora, y eso le traía recuerdos. Ahora estaban aquí, muchos años después, con su padre muerto, y Gwendolyn aún era el centro de todo, todavía era quien era celebrada, adorada por todos. Luanda nunca había sido muy buena para hacer amigos. Nunca había tenido el carisma o personalidad o alegría natural por la vida que tenía Gwendolyn. No tenía la bondad ni la gracia. No tenía esos dones. Pero a Luanda no le importaba. En lugar de la bondad y encanto y dulzura de Gwendolyn, Luanda tenía una ambición absoluta, incluso era agresiva cuando lo requería. Ella exhibía todas las cualidades agresivas de su padre, mientras Gwendolyn mostraba toda la dulzura. Luanda no se disculpaba por ello. En su opinión, así era como la gente salía adelante. Ella podía ser franca y directa, e incluso mala, cuando tenía que serlo. Ella sabía lo que quería y hacía lo que se necesitaba, sin importar quién o qué se interpusiese en su camino. Y por eso, ella siempre había pensado que la gente la admiraría y respetaría. Pero en cambio, había acumulado una larga lista de enemigos en el camino a diferencia de Gwen, que tenía 1.000.000 de amigos, que nunca había buscado nada, y sin embargo, había logrado conseguirlo todo. Luanda vio a una persona tras otra ovacionando a Gwendolyn, subiéndola sobre sus hombros. La vio con Thor Green, su compañero perfecto, mientras que ella estaba aquí, con Bronson, un Cloud, mutilado por el ataque de su padre. No era justo. Su padre la había tratado como a un mueble, la había casado con un Cloud para promover sus ambiciones políticas. Ella debería haberse negado. Ella debería haberse quedado aquí, en su casa, y debería haber sido quien heredara la corte del rey cuando murió su padre. No estaba dispuesta a renunciar, a dejarlo pasar. Ella quería lo que tenía Gwendolyn. Ella quería ser reina, aquí en su propia casa. Y ella conseguiría lo que quería. La tratan como si fuera una reina, le dijo Luanda a Bronson, quien estaba parado a su lado. Se quedó ahí parado, tontamente, como un plebeyo, con una sonrisa en su rostro y una jarra de cerveza en la mano, y ella lo odiaba. ¿Por qué tenía que estar tan contento? Bronson se dirigió a ella, molesto. Ella es una reina, dijo. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Deja ese tarro y basta de celebrar, le ordenó ella, necesitando descargar su ira con alguien. ¿Por qué habría de hacerlo?, le contestó él. Estamos celebrando, después de todo. Deberías probarla, no te hará daño. Ella lo fulminó con la mirada. Eres un estúpido desperdicio de hombre, le regañó. ¿No te das cuenta de lo que esto significa? Mi hermana es ahora la reina. Ahora todos tendremos que responderle a ella. Incluyéndote. ¿Y qué tiene de malo?, preguntó él. Ella parece ser bastante agradable. Ella gritó, estiró la mano, y empujó a Bronson. Nunca entenderás, sentenció ella. Yo, por mi parte, voy a hacer algo al respecto. ¿Hacer qué?, preguntó él. ¿A qué te refieres? Luanda se dio vuelta, y comenzó a irse furiosa, y Bronson corrió a alcanzarla. No me gusta la mirada en tus ojos, dijo él. Conozco esa mirada. No conduce a nada bueno. ¿A dónde vas? Ella lo miró, impaciente. Voy a hablar con mi madre, la ex reina. Aún tiene mucho poder. De todas las personas, ella debe entender.
Yo soy su primera hija. Después de todo, el trono merece ser mío. ¿Ella hará que sea para mí? Se volvió para irse, pero sintió una mano fría en su brazo, mientras Bronson la detenía, y la miraba. Ahora ya no estaba sonriendo. Eres una tonta, le dijo con frialdad. No eres la mujer que conocí. Tu ambición te ha cambiado. Tu hermana ha sido más que amable con nosotros. Nos recibió cuando huimos de los McLeod, cuando no teníamos a dónde ir. ¿No te acuerdas? Confió en nosotros. ¿Regresarías el favor de esa manera? Ella es una persona amable, y una reina inteligente. Fue elegida por tu padre. Ella. No tú. Solo harías el ridículo al entrometerte en los asuntos de la corte del rey. Luanda lo fulminó con la mirada, a punto de explotar. Ya no estamos en la corte del rey, dijo ella. Y los asuntos de los que hablas son mis asuntos. Soy una McGill. La primera McGill. Ella levantó un dedo, y lo clavó en su pecho. Y no vuelvas a decirme qué hacer otra vez. Con eso, Luanda se dio la vuelta, y corrió hacia el patio, bajando los escalones hacia la parte baja de Silesia, decidida a encontrar a su madre, y a destituir a su hermana de una vez por todas. Luanda salió hecha una furia por los pasillos del castillo en la parte baja de Silesia, serpenteando más allá de los guardias hasta que finalmente llegó a la habitación de su madre. Sin tocar a la puerta ni avisar a los ayudantes, ella entró. La ex reina estaba ahí sentada, de espaldas a Luanda, en una alta silla de madera, flanqueada por dos asistentes y Afold, mirando por una pequeña ventana en la oscuridad de la noche. A través de la ventana, Luanda podía ver todas las antorchas alineadas en la parte baja de Silesia, 1000 chispas de luz, y podía oír los gritos lejanos de la celebración. Nunca aprendiste a tocar, Luanda, le dijo su madre inexpresivamente. Luanda se detuvo de golpe, sorprendida de que su madre supiera que era ella. ¿Cómo sabías que era yo?, preguntó Luanda. Su madre meneó la cabeza, todavía de espaldas a ella. Siempre has tenido cierta forma en tu andar. Demasiado apresurado. Demasiado impaciente. Como tu padre. Luanda frunció el ceño. Deseo hablar contigo en privado, dijo. Eso nunca trae nada bueno, ¿verdad?, replicó su madre. Tras un largo silencio, finalmente su madre agitó su mano. Sus dos asistentes, y Afold se fueron, cruzando la habitación, y cerrando la puerta de roble detrás de ellos. Luanda se quedó ahí parada en silencio y luego avanzó hacia adelante, caminando al otro lado de la silla de su madre, decidida a enfrentarse a ella. Se quedó parada frente a ella, y miró hacia abajo, y se sorprendió al ver cuánto había envejecido su madre. Se había acabado, desde la última vez que la vio. Estaba sana otra vez desde el envenenamiento, pero se veía mucho más grande que nunca. Sus ojos tenían una falta de vida, como si una parte de ella hubiera muerto hacía mucho tiempo, con su esposo. Estoy feliz de verte otra vez, madre, dijo ella. No, no es cierto, contestó su madre, mirándola de modo inexpresivo, con frialdad. Dime qué es lo que quieres de mí. Luanda se sentía irritada por ella, como siempre. ¿Quién dice que quiero algo de ti que no sea saludarte y desearte lo mejor? Después de todo, soy tu hija. Tu hija primogénita. Su madre parpadeó. Siempre has querido algo de mí, dijo su madre. Luanda apretó la quijada, preparándose. Ella estaba perdiendo el tiempo. Quiero justicia, dijo Luanda, finalmente. Su madre hizo una pausa. ¿Y qué tipo de justicia quieres?, preguntó cuidadosamente su madre. Luanda dio un paso al frente, decidida. Yo quiero el trono. El reinado. El título y el rango, me lo ha arrebatado mi hermana. Es mío por derecho. Soy la hermana mayor. Ella no. Yo nací primero. No es justo. No me han tomado en cuenta. Su madre suspiró, impasible. Nadie te ignoró. Se te dio la primera elección de matrimonio. Elegiste a un Cloud. Elegiste dejarnos, tener tu propio reino en otro lugar. Mi padre eligió a Cloud para mí, respondió Luanda. Tu padre te preguntó. Y tú lo elegiste, dijo la reina. Elegiste ser la reina en una tierra lejana, en lugar de quedarte con tu gente. Si hubieras elegido lo contrario, ahora serías la reina.
pero no lo eres. Luanda se sonrojó. Pero eso no es justo, insistió. Yo soy mayor que ella. Pero tu padre la amaba más, dijo simplemente su madre. Las palabras le atravesaron como una daga y el cuerpo entero de Luanda se enfrió. Finalmente, ella sabía que su madre había dicho la verdad. ¿Y a quién amaste más tú, mamá?, preguntó Luanda. Su madre la miró, sostuvo su mirada por un largo tiempo, inexpresiva, como analizándola a ninguna de las dos, dijo finalmente. Fuiste demasiado ambiciosa por tu propio bien. Y Gwendolyn, pero su madre, siguió con una expresión de perplejidad. Luanda tembló. No quieres a nadie, ¿verdad?, le preguntó. Nunca quisiste a nadie. Eres solo una mujer vieja, sin amor. Su madre sonrió de nuevo. Y tú no tienes poder, le respondió. ¿O no visitarías a una mujer vieja, sin amor? Luanda avanzó, exaltada. Te exijo que me des mi trono. Ordenale a Gwendolyn que me entregue el poder. Su madre se rió. ¿Y por qué habría de hacerlo?, preguntó. Es mejor reina de lo que tú podrías ser. Luanda enrojeció y sintió que todo su cuerpo ardía. Vas a lamentar esto, madre, dijo furiosa, con su voz llena de rabia. Luanda se dio vuelta, y salió furiosa de la habitación, y lo último que escuchó antes de azotar la puerta, fueron las últimas palabras de su madre, atormentándola. Cuando llegues a mi edad, dijo ella, te darás cuenta de que quedan pocas cosas en la vida que no lamentas. Capítulo 13. Thor estaba parado sombríamente al lado de sus hermanos de la Legión Rs, Elden, Ognor y Conven, junto con la otra docena de soldados de la Legión que sobrevivieron a la invasión de Andrónico, todos ellos alineados, sosteniendo antorchas. Por la noche, las festividades llegaban a su fin. Ellos se quedaron parados entre una gran multitud en la plaza de la ciudad, Gwen frente a ellos mientras un pesado silencio vencía a la multitud. Detrás se erigió una hoguera funeraria. Era de 3,5 metros de altura, y de 30 metros de ancho, y en ella estaban todas las valientes almas que habían sido asesinadas por los hombres de Andrónico. Thor se había enterado de manera dolorosa, que entre ellos estaban su excomandante Kolk, junto con docenas de sus hermanos de la Legión, y de los Plateados. Pesaba mucho en su corazón pensar que todos estos valientes guerreros habían muerto defendiendo el anillo, mientras que él no había regresado a tiempo para ayudarlos. Si hubiera encontrado antes la espada, pensó, quizás nada de esto habría sucedido. Gwendolyn había llamado para este servicio fúnebre, en medio de las celebraciones, para marcar y recordar a los muertos, a todos aquellos que habían caído defendiendo la ciudad. Thor estaba tan orgulloso de ella, ahí parada, ante miles de personas, todos mirándola con esperanza, todos mirándola como su líder. Ella inclinó su cabeza y miles de personas hicieron lo mismo. En el espeso silencio, todo lo que se oía era el parpadeo de las antorchas y el aullido del viento. En la expresión sombría de ella, Thor pudo ver su propio sufrimiento en su cara. Ella verdaderamente empatizaba con aquellos que sufrían, y Thor sabía que cualquier palabra que ella estuviera a punto de pronunciar, no estaría vacía. En medio de nuestra mayor alegría, Gwendolyn empezó a decir con seriedad, con un vozarrón, con la voz de una lideresa, debemos hacer una pausa para honrar nuestra mayor tragedia. Estas valientes almas dieron sus vidas para defender a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro honor. Ustedes pelearon uno junto al otro con ellos. Fuimos los afortunados en sobrevivir. Ellos no. Ella respiró. Que sus almas sean tomadas por los dioses, y que hagamos un lugar para cada uno de ellos en nuestra memoria. Lucharon por una causa que nosotros continuamos. El imperio todavía permanece dentro de nuestras fronteras, y cada uno de nosotros debe luchar a muerte hasta que expulsemos a los invasores de nuestro precioso anillo para siempre. Eso, gritó la multitud al unísono. El canto de miles se elevaban en el aire de medianoche. Ella giró y sostuvo su antorcha por lo alto, y Thor la siguió con los demás. Con seriedad se acercaron a la pira. Luego cada uno se inclinó hacia adelante, y pusieron sus llamas en la madera. En momentos las llamas se extendieron en toda la noche, creando una hoguera masiva, e iluminando la plaza de la ciudad. Las llamas se levantaron por lo alto en la fría noche, y Thor pudo sentir el calor incluso desde allí. Se forzó a sí mismo a no retroceder.
Se forzó a mirar el fuego, a recordar a todos los hermanos que había perdido, a recordar a Colk. Él le debía mucho a Colk. Él lo había aceptado en la Legión, aunque a regañadientes, y había ayudado a entrenarlo. Habían tenido sus diferencias, pero Thor no quería verlo muerto. Por el contrario, Thor había estado deseando ver la expresión de Colk cuando regresó con la espada en la mano. Era un motivo más para vengarse. Mientras el fuego ardía hacia los cielos, Thor vio las caras angustiadas de sus hermanos restantes de la Legión. Ninguno estaba más angustiado que Conven, cuyo cara todavía tenía grabada el dolor por la pérdida de su hermano gemelo. Gwendolyn se acercó a Thor, y mientras todos estaban ahí en el silencio, mirando las llamas con miles de personas más, Bertolt, usando su bastón, caminó hacia adelante, y surgió de la multitud. Se volvió y los enfrentó, aclarando su garganta contra el chisporroteo de las inmensas llamas. Esta noche es el solsticio de invierno. Desde hoy en adelante, cada día será un poco más brillante, un poco más largo. Hemos dado vuelta a la esquina, y no es casualidad que nuestra salvación haya llegado en este día. Estaba escrito en las estrellas. Estamos en el camino de la renovación, del renacimiento. Vamos a construir todo lo que hubo una vez. Pero siempre debemos recordar la destrucción. Porque solo desde las cenizas puede crecer allí el árbol más fuerte. El anillo ha sufrido bajo el peso de cientos de años de batalla, dijo. Este no es el primer funeral para los guerreros vivientes. Ni será el último. Pero estas almas jóvenes y valientes murieron, defendiendo una invasión a escala como ninguno de sus antepasados había conocido. Sus obras se recordarán en los anales de los McGill, y serán recordadas para siempre. Eso, gritó la multitud. Bertolt hizo una pausa. Recuerden que ahora llevan un pedazo de ellos, continuó. No crean que su vida es permanente. La ilusión más grande con la que todos vivimos es la permanencia en la vida. Ustedes son mortales, como ellos. No duden en conocer a su enemigo, en vivir una vida de valor. Transformemos nuestro dolor. Tomemos su causa, busquemos justicia y transformemos estos ritos funerarios en un rito de espadas. Eso, gritó la multitud. Las campanas sonaron. Bertolt se retiró, y al hacerlo, la multitud comenzó a dispersarse. Thor y los otros se dieron vuelta lentamente, y lo siguieron. Se erigieron pequeñas hogueras a lo largo de la plaza de la ciudad, mientras la gente se separaba en grupos más pequeños. El humor de las festividades de la noche se volvieron sombrías mientras recordaban a sus muertos a la medianoche. La multitud se separó en pequeños grupos, y las personas se arrimaron al suelo ante sus fogatas, pasaron botas de vino, postres asados y contaron historias. Otros se durmieron donde estaban sentados, o acostados, agotados por el día de batalla, por el calor de los incendios, y por los estómagos llenos de comida y vino. Thor se separó en un pequeño grupo con Gwendolyn, Kendrick, Godfrey, Rhys, Elden, O'Connor y Conven. Rhys estaba acompañado por Celeste y Elden por Indra. Thor estaba feliz de ver a Rhys con la chica con la que no había dejado de hablar a lo largo de su misión. El grupo se sentó cómodamente en el suelo, alrededor de las llamas de una pequeña fogata. Gwen se sentó al lado de Thor, y él puso un brazo alrededor de ella, acercándola con su manto de piel suave en su mano. Kron se acercó y puso su cabeza en el regazo de Gwen y Thor acarició su cabeza, y le dio otro pedazo de carne. Kron comía felizmente. Thor había olvidado lo apegado que estaba Kron a Gwen, y no sabía si estaba más feliz de verlo a él o a ella. Mientras todos se sentaron alrededor de la fogata, pasaron una bebida entre todos, que Thor nunca había visto. Thor miró hacia abajo mientras colocaban en su mano una copa de espumoso líquido blanco. Era bienvenido en la noche fría. Conta, explicó Srog al grupo de curiosos. Es la bebida de los silesios. Thor la sostuvo con ambas manos, y la elevó a sus labios. Era picante y caliente, con espuma en la parte superior, y sabía como a vainilla mezclada con ron. Era deliciosa, y mientras Thor bebía, calentaba su garganta y su pecho. También se le subió a la cabeza, y se dio cuenta inmediatamente que había bebido demasiado. Todo el mundo hizo lo mismo. Thor miró hacia arriba, y vio a 2 miembros sobrevivientes de la Legión, y se acercaron a su grupo. ¿Podemos unirnos a ustedes?, preguntó uno de ellos.
Thor recordaba haber visto a estos miembros de la Legión una vez, brevemente, cuando entró por primera vez. Serna y Crow. Serna, quien se dirigió a ellos, era un soldado alto, robusto, como de la edad de Thor, con largo cabello castaño y ojos marrones, penetrantes, muy abiertos, y de forma estrecha. Parecía envejecido prematuramente, con círculos huecos debajo de sus ojos, y Thor sabía que, si él había sido uno de los pocos que habían sobrevivido, es que sin duda era un buen guerrero. El otro, Crow, era varios años mayor, bajito, de piel más oscura, cabeza rapada, y un pendiente de aro grande en la oreja izquierda. Llevaba un chaleco, incluso con el frío que había, y sus músculos resaltaban visiblemente a través de él. No sonreía y Thor pudo notar que era un hombre que vivía para la guerra. Ambos miraron a Thor con respeto, y sin duda, Thor se dio cuenta de que todos lo miraban de manera distinta desde su regreso. Siéntense, por favor, contestó Thor, siempre tratando de ser amable y hospitalario. Se hizo a un lado, y les hizo espacio. Se acercaron y se sentaron junto a él. Asintieron con la cabeza para saludar a los otros miembros de la Legión en el círculo, quienes también movieron la cabeza. Después de tanto tiempo junto a Reese, Elden, O'Connor y Conven, se sentía un poco extraño ver que su grupo se ampliaba, sobre todo después de la pérdida de Combal. Pero también se sentía bien. Después de todo, formaban parte de la Legión y todos tenían que estar juntos, especialmente hasta que la Legión pudiera ser reemplazada con una nueva cosecha de guerreros. Las miradas de Serna y Crow se dirigieron hacia la espada del destino que tenía en su cinturón, y miraron a Thor como si fuese un dios. ¿Es pesada?, preguntó Serna. Todos los demás voltearon y miraron a Thor, mientras las miradas se dirigían a la espada del destino. Era la primera vez que le habían preguntado acerca de ella, y no estaba muy seguro de cómo responder. Él no había pensado mucho en eso, había sido algo normal para él. Thor meneó la cabeza. En realidad, es más ligera que mis otras espadas, respondió Thor. Se siente ligera. Pero 20 hombres no podían blandirla, dijo Crow. Es pesada. Pero no es nada pesada en tus manos. Eso es, porque eres el único destinado a blandirla, añadió Kendrick. Thor se encogió de hombros. No sé por qué, respondió Thor modestamente. Es un misterio para mí, como para todos. Es porque tienes un gran destino, dijo Abertol, inclinado hacia adelante, frente a la fogata, con la cara radiante en las llamas. ¿Qué destino es ese?, preguntó Thor, ansioso por saber más. Abertol sacudió la cabeza. No se sabe, dijo. Se ha escrito y cantado acerca de la espada durante 7 generaciones de reyes Magil, pero la verdad es que no se sabe su origen, o lo que significa. Lo único que se sabe es que mantiene el escudo activado. Y que eres el único en la historia, de todas las generaciones, de todos los reyes, que la ha blandido. El grupo miró a Thor con asombro, y él se sintió cohibido. Él no disfrutaba recibir toda la atención. Lo único que he hecho es tratar de servir al anillo, respondió Thor. Y lo has hecho bien, sin duda, amigo mío, dijo Kendrick, estirando la mano, y poniendo una mano sobre su hombro. No he terminado, dijo Thor. No mientras Andrónico exista. Mañana, cuando salga el sol, volaré con Micoples, y blandiré la espada, y combatiré lo que queda del ejército de Andrónico. No le daré tiempo para reagruparse y escapar en sus barcos. Y te acompañaremos, intervino Kendrick. Tal vez no seamos tan rápidos como tú, agregó Atme, o tan potentes como Micoples. Pero tenemos hombres, y tenemos espadas, y vamos a matar a todos los que podamos. Thor asintió con la cabeza. Entonces acepto que me acompañen, dijo Thor. ¿Y cuando todo acabe?, preguntó Connor. ¿Qué haremos cuando ya no queden más guerras por librar? Reconstruiremos, dijo Gwendolyn. Todos la miraron con respeto. Resucitaremos a la corte del rey, añadió. Estará de pie, y brillará una vez más. Y también Silesia, replicó Sroll. También vamos a reconstruir la legión, dijo Brom. Yo, por ejemplo, celebro que haya un descanso de la batalla, dijo Elden. No hemos dejado de luchar desde que cruzamos el cañón. Yo regresaré a mi ciudad natal, y veré si mi padre está vivo. Tal vez ayude a reconstruir su hogar.
Volteó a ver a Indra, quien estaba sentada a su lado. Espero que me acompañes, añadió. Ella se encogió de hombros. La vida doméstica no es para mí, dijo. Prefiero la batalla. Elden parecía decepcionado. Kendrick se dirigió a Sandara, quien estaba sentada junto a él, mirando las llamas con su postura perfecta, tan amable. Siendo de la raza del Imperio, parecía ser extraña al grupo. Espero que te quedes conmigo aquí, dijo Kendrick suavemente. Ella miró a Kendrick, luego apartó la mirada. Yo no merezco el honor, milord, respondió ella. Lo mereces. Más que nadie, respondió Kendrick. Nos salvaste la vida. Quédate conmigo, y tendrás una vida digna de una reina. Soy una simple esclava, contratada por Andrónico, respondió. Ya no más, corrigió Kendrick. Ahora eres libre. Tu casa está aquí, dentro del anillo. Si aceptas. Ella bajó la mirada. He sido testigo de cómo los hombres de Andrónico han causado devastación en muchos pueblos, en muchas tierras, dijo. Solo seré libre cuando lo vea muerto. Hasta ese día, sigo siendo una esclava. Temo que regrese aquí. Nunca, insistió Kendrick. Ya escuchaste a Thor, agregó Reese. Andrónico será aplastado mañana. Pero Sandara no parecía convencida, y hubo un pesado silencio en el grupo. Hay otros que me gustaría que volvieran aquí, dijo Gwendolyn. Falta Stephen. Me ayudó a llegar a salvo a la torre del refugio, y desde entonces no lo he visto. Enviaremos a un grupo a buscarlo, dijo Kendrick. Debemos encontrarlo, y traerlo de regreso. Argon, también, añadió Gwen. Arriesgó su vida por mí, y ya ha pagado el precio. Se ha ido, y no sé dónde, o si alguna vez volverá. Thor pensó en eso, y fue doloroso. Extrañaba terriblemente a Argon, y quería verlo, preguntarle acerca de la espada, preguntarle sobre su destino, y sobre todo, preguntarle acerca de su padre. Thor pensaba que casi podía oír a Argon, débilmente, en su mente, en sus sueños. Pero parecía estar más lejos que nunca. Thor se preguntaba dónde estaría ahora, si estaba atrapado, si alguna vez volvería otra vez. Se sentía huérfano, sin él. Gwendolyn se inclinó, y Thor sujetó su hombro con fuerza, miró sus ojos que brillaban en la luz de la fogata, y se inclinó, y la besó. Se sentía vivo con ese beso. Al sujetarlo, su corazón se aceleró con expectación. Sintió el anillo en el bolsillo, y más que nunca, quería preguntarle, dárselo. Pero primero, él sabía que tenía que decírselo. Ella tenía que saber del monstruo del cual provino. Mientras más pensaba en ello, más empezaba a temblar. Está temblando, dijo Gwen. Tengo frío, mintió Thor. Ella sonrió, se inclinó y le susurró al oído. Entonces sígueme. Ella se levantó sin palabras. Thor tomó su mano, y se dejó dirigir hacia la noche negra, entre las fogatas, a cualquier lugar a donde Gwen lo llevara. Thor y Gwendolyn entraron en los antiguos salones del castillo de Srog en la parte superior de Silesia, con los guardias en posición de firmes, mientras ellos pasaban por los corredores iluminados por las antorchas. Caminaron de la mano, Gwen dirigiéndolo mientras daban vueltas en un pasillo tras otro, hasta llegar a una escalera donde finalmente un asistente abrió la puerta que conducía a la habitación de huéspedes. Al entrar, Thor miró hacia arriba a los antiguos techos arqueados, todo hecho de piedra, al fuego ardiendo en la enorme chimenea de mármol, a la enorme cama con dosel, a la luz de las antorchas a lo largo de las paredes, y estaba agradecido con Srog por su hospitalidad. Les habían dado una habitación digna de un rey y una reina. Por supuesto, Gwendolyn era reina, pero Thor no sentía que tenía derecho a nada de esto. En su mente, seguía siendo un chico de otra pequeña aldea en la periferia del anillo. Sin embargo, caminar en una habitación como esta, le hacía sentir rey. Él siempre se había imaginado grandes cosas para sí mismo. Pero ahora estaban aquí, delante de sus ojos, casi no lo podía creer. Todo esto no parecía real. Aquí estaba, con Gwendolyn, la reina, blandiendo la espada del destino, con su propio dragón, esperándole en los terrenos del castillo. Había logrado no solo unirse a la legión, sino convertirse en el jefe de la misma. No solo había ganado el respeto de los plateados, se había convertido en el que admiraban más.
Él había tenido grandes sueños, pero nunca tan enormes. Y ahora que todo estaba aquí, era difícil procesarlo. Todavía esperaba que alguien lo despertara y le dijera que estaba soñando. Mientras Gwendolyn tomaba su mano, su piel suave, lisa y cálida en la suya, sabía que era real. Sentía como si fuera la primera vez que la tocaba. Y al sujetarla, se dio cuenta de que su alegría no tenía nada que ver con esta habitación ni este castillo ni nada de eso, todo era por el amor a Gwendolyn. Por muy surrealista que todos los demás se sintiera, el amor de ella hacia él, y el que sentía por ella, le parecía natural. Lo hacía estar en la tierra. Al acercarse a la pila de pieles que estaban ante la chimenea, Gwendolyn lo guió con una sonrisa. Thor se puso nervioso, como si fuera la primera vez que iba a estar con ella. Llevaban tanto tiempo separados, y había habido tanto tiempo y distancia entre ellos, que era como si se encontraran por primera vez. Él sintió un aleteo en el estómago y el viejo temor de decir algo incorrecto. Thor recordó cuando la vio por primera vez, en lo trabado que había estado. De alguna manera extraña, una parte de él se sentía así otra vez. Tuvo que reconocer que todavía se sentía intimidado por su belleza, por su encanto, por su gentileza, por toda ella. No podía evitar sentir que ella era de una clase mejor que la suya, que ella era mucho mejor de lo que él podría llegar a ser. Cuando se acostaron juntos, Gwen se inclinó y besó a Thor, y él también la besó. Se besaron durante mucho tiempo, con el fuego crepitante al lado de ellos. Thor sentía el calor de este en su cara. Ella la abrazó, y los dos se acostaron uno junto al otro, en las pieles. Gwendolyn le sonrió, y él sintió que todo su mundo se restauraba con esa sonrisa. Sin embargo, Thor seguía nervioso, por otra razón. Mientras Gwendolyn lo miraba a los ojos, él se preguntaba si de alguna manera ella reconocía quién era su padre. Él parpadeó y apartó la mirada, cohibido, y esperaba que no fuera así. Sabía que sus pensamientos eran tontos, que era imposible. Sin embargo, le incomodaba. Tenía que sacarlo de su pecho, hablar con ella. Al mismo tiempo, no quería arruinar el momento. Gwen desvió la mirada, y Thor sintió que había algo que ella quería decirle, también. No estaba muy seguro de lo que era, pero la conocía lo suficientemente bien como para saber que había algo que le estaba ocultando. Lo veía en el temblor leve en su labio. Le hizo preguntarse qué sería. ¿Sabía lo de su padre? ¿O era otra cosa? Al observarla, no podía imaginar los horrores que había sufrido a manos de Andrónico. Sin embargo, aquí estaba ella, todavía feliz, sonriendo. La admiraba más de lo que podía imaginar. Ella era más fuerte que él, más fuerte que todos ellos. ¿Qué pasa?, le preguntó Gwendolyn finalmente. ¿Te ves callado? Thor meneó la cabeza. Tenía miedo de hablar, miedo de decírselo. Sabía que tenía que hacerlo, pero no podía reunir el valor. Estaba demasiado avergonzado. Yo, solo te extrañaba, dijo él tartamudeando. Era cierto, la había perdido. Pero eso no era lo que estaba en su mente. Yo también te extrañé, sonrió. Sentí que te habías ido durante una eternidad. No pareces ser el mismo muchacho que se fue. Te ves más, hombre, dijo ella sonriendo. Thor entendió. Se sintió más viejo. Mucho mayor. El imperio, comenzó diciendo, luego se detuvo. Fue tan extraño, todo era tan diferente, tan exótico, las cosas que he visto. Se fue quedando callado. Ella tomó su mano y la acercó a sus labios. En otra ocasión, dijo suavemente. Siempre habrá guerras y batallas, pero ahora es nuestro momento. Parecía ser una cosa muy rara. Vamos a aprovecharlo. Ahora es nuestro momento. Thor sintió que su corazón se hinchaba ante sus palabras. Ella se inclinó, y se besaron otra vez. Ella lo abrazó con fuerza, y ella la abrazó mucho, y rodaron entre las pieles. Las luces parpadeaban en esta hermosa habitación. Él se dejó llevar. Todas las preocupaciones del mundo comenzaron a desaparecer de su mente. Todos los demás se escabulló, y no pensó en nada más que en Gwendolyn. En su amor. Había encontrado un lugar en el mundo,